Todo empieza en una noche silenciosa. El tipo de noche en la que la oscuridad parece tener peso, en la que hasta los perros guardan silencio. Dicen que, si te atreves a escuchar con atención, entre el viento y el murmullo del agua, puedes oír un lamento. Un grito que no pertenece a este mundo. El eterno. ¡Ay, mis hijos! Pero pocos saben que esta leyenda no es simplemente un cuento para asustar niños. Es una historia profunda, trágica y mucho más antigua de lo que imaginas. Una historia que ha cambiado con el paso de los siglos, pero cuyo núcleo permanece igual, una mujer atrapada entre el dolor y el más allá. Hoy conocerás su origen, sus transformaciones, sus testimonios y sus apariciones más inquietantes. Y cuando termine este vídeo, quizás mires con otros ojos esos caminos solitarios junto al agua. Muchos creen que La Llorona nació durante la época colonial, pero eso no es del todo cierto. En los códices mexicas aparece una figura conocida como Cihuacóatl, una deidad femenina relacionada con la maternidad, la protección y el lamento. Los aztecas narraban que esta mujer divina aparecía en las noches, caminando entre los lagos y canales de Tenochtitlán, con un grito desgarrador. ¡Ay, mis hijos, ya vienen los españoles! Fue considerada un mal presagio, una advertencia del fin de un imperio. Y lo más inquietante es que esta figura aparecía justo en los mismos lugares donde hoy se escuchan los lamentos de La Llorona, zonas húmedas, ríos, lagos, canales. Incluso los primeros frailes españoles dejaron relatos en diarios y cartas. Describían haber escuchado una voz femenina llorando en plena madrugada, a pesar de que no había mujeres en los alrededores. Algunos soldados reportaron verla caminando sobre el agua, flotando entre la neblina del amanecer. ¿Era una aparición? ¿Un espíritu? ¿O simplemente una coincidencia demasiado precisa como para ignorarla? Con el paso de los siglos, la figura se transformó. Y nació la versión más famosa, la de María. María era una joven hermosa, admirada por todos en su pueblo. Un día se enamoró de un hombre de alta posición social. Él la conquistó con promesas y palabras dulces, y aunque sus familias provenían de mundos distintos, su amor pareció más fuerte que todo. Tuvieron 2 hijos. Por un tiempo, fueron felices. Pero ese tipo de felicidad suele ser frágil cuando depende de una sola persona. El hombre empezó a alejarse. María veía cómo él cambiaba, cómo su mirada ya no tenía brillo, cómo llegaba cada vez más tarde, cómo evitaba a sus propios hijos. Hasta que un día, llegó acompañado de otra mujer. Una mujer elegante, de su misma clase social. Una mujer que, según dicen, era su nueva esposa. María quebró por dentro. Y en medio de su desesperación, bajo una tormenta emocional que nadie logra comprender, llevó a sus hijos al río. Los abrazó. Los besó. Y cometió lo impensable. Cuando el agua cubrió los rostros de sus pequeños, su mente se apagó. Solo cuando fue demasiado tarde, despertó del trance y lanzó un grito que estremeció al pueblo. ¡Ay, mis hijos! Corrió por las calles, desesperada, llamándolos una y otra vez. Pero la corriente ya se los había llevado. María murió de dolor, y su alma quedó condenada a repetir eternamente ese mismo lamento, buscando lo que ella misma perdió. Pero esta no es la única versión. En algunas regiones de México, dicen que La Llorona no es solo un espíritu, sino una advertencia espiritual. Una presencia que aparece antes de una tragedia. En Veracruz, por ejemplo, la describen como una mujer muy alta, delgada, vestida totalmente de blanco, que flota sobre los caminos rurales. En Guatemala, dicen que aparece sentada en las orillas de los ríos, peinando su largo cabello negro con un peine de hueso. En Colombia, no llora, ríe. Una risa que comienza suave y termina en un chillido espeluznante. En Venezuela, algunos la llaman una aparición cambiada, una mujer sin rostro que atrae a quienes caminan solos de noche. Lo inquietante es que, a pesar de las diferencias, todas coinciden en algo. Busca algo que perdió. Algo que nunca encontrará. Ahora, hablemos de los testimonios reales, los que siguen ocurriendo hasta el día de hoy. Uno de los relatos más impactantes es el de un camionero que viajaba de madrugada por una carretera cercana a un río. Eran casi las 2 de la mañana cuando vio a una mujer vestida de blanco en la orilla del camino. Pensó que era alguien que necesitaba ayuda, así que bajó la velocidad y se acercó.
La mujer no se movía. No parecía respirar. No parecía siquiera tocar el suelo. Cuando el camionero bajó la ventana para preguntarle si estaba bien, escuchó un lamento largo, profundo, como si viniera de todas partes al mismo tiempo. El hombre encendió las luces altas. Y ahí la vio. La mujer levantó la cabeza, pero no tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, solo había oscuridad. El camionero aceleró con todas sus fuerzas, y asegura que por varios kilómetros siguió escuchando el lamento detrás de él, como si la mujer estuviera corriendo junto al camión. Pero hay testimonios todavía más perturbadores. En algunos, la Llorona parece interactuar directamente con niños. En un pueblo cercano al río Papaloapan, una familia comenzó a escuchar llantos por las noches. Pensaron que era alguna mujer de la zona, tal vez alguien en duelo. Hasta que una madrugada, el hijo menor desapareció de su cuarto. Lo encontraron sentado en el borde del río, mirando el agua. Estaba completamente despierto, como si lo hubieran llamado. Cuando su madre le preguntó qué hacía allí, el niño respondió: «La señora me dijo que mis papás estaban en el agua y que fuera con ella». Le preguntaron qué señora. El niño dijo: «La que llora». Lo más inquietante es que varios vecinos aseguraron haber escuchado el mismo lamento la noche anterior. Hay otra teoría sobre la Llorona, una que no todos se atreven a mencionar. Una que dice que no busca a sus hijos, sino que intenta reemplazarlos. Según esta teoría, la Llorona aparece cerca de cuerpos de agua porque estos lugares funcionan como puertas o umbrales entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y su lamento no es solo dolor, es una llamada. Una invitación a acercarse. Una trampa. Investigadores de fenómenos paranormales aseguran que los lugares donde aparece la Llorona suelen tener un historial de tragedias relacionadas con el agua, ahogamientos, desapariciones, accidentes. Y que, en muchos casos, quienes escuchan el lamento terminan sintiendo una extraña atracción hacia el sonido, como si no pudieran evitar seguirlo. Hoy en día, su figura sigue apareciendo en reportes, fotos borrosas, vídeos nocturnos y experiencias que la gente cuenta en pueblos y ciudades. En carreteras, canales, ríos, lagunas, montes solitarios. Siempre de noche. Siempre con un lamento que hiela la sangre. ¿Es un espíritu en pena? ¿Una entidad ancestral? ¿Una advertencia? ¿O tal vez una herida antigua que jamás cerrará? Sea lo que sea, algo es seguro. La Llorona no ha desaparecido. No importa el país, la cultura o la época. Siempre vuelve. Siempre aparece. Siempre está buscando. Así que dime tú, si alguna vez caminas cerca de un río en la madrugada, si escuchas un lamento suave a lo lejos, ¿te atreverías a mirar de dónde viene? ¿O preferirías seguir caminando? Porque quizá, solo quizá, ella no esté tan lejos como parece.